Vamos a comenzar el culto de predicación en esta noche cantando el himno 342. Damos la bienvenida a los amigos que nos visitan en esta noche, que han apartado tiempo para estar aquí entre nosotros escuchando el mensaje que predicamos, el mensaje del Evangelio. Vamos a cantar este himno, 342. Dice: a Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito, que por nos murió. Expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. El coro dice: gloria a Dios, que de tal modo amó, al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador, y dadle la gloria por tan grande amor. El número 342. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió. Expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó, al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador, y dadle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó, y todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó, al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador, y dadle la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó, al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador, y dadle la gloria por tan grande amor. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta hora queremos dirigirnos a ti en oración al iniciar esta reunión de predicación del Evangelio para pedir tu ayuda. No es un mensaje cualquiera el que hemos de presentar. Es un mensaje que viene de parte tuya. Tú has comisionado a tus discípulos y por ende a los creyentes en lo sucesivo de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Nos hemos reunido en esta noche, en este lugar,
Algunas personas han sido invitadas a venir, algunas ya han llegado, otras estarán por llegar para escuchar el glorioso mensaje del Evangelio. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Queremos tu guía, queremos la obra del Espíritu Santo, convenciendo a los pecadores no salvados de pecado, de justicia y de juicio, para que entiendan, comprendan el mensaje del amor de Dios y lleguen a conocer al Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados. Danos tu ayuda, danos tu bendición en esta noche. Recibe las gracias que te damos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Capítulo 2. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos después de haber resucitado de entre los muertos, y habiendo estado durante 40 días con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios, enseñándolos, los discípulos, una vez que Él ascendió a los cielos, prometiéndoles regresar algún día, lo cual estamos esperando de forma inminente, ellos se reunieron en un aposento alto, como les había indicado el Señor. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Esperar el Espíritu Santo que el Señor mismo les había prometido enviar. Y ellos estuvieron reunidos en aquel aposento alto. Dice la Escritura en el primer capítulo de Hechos que ellos estaban perseverando en oración, unánimes, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaban aquellos hombres y aquellas mujeres reunidos en oración en un mismo espíritu, como les indicó el Señor Jesucristo que hicieran. Vino el Espíritu Santo en aquel día, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo enviado por el Señor, por el Dios del cielo, descendió sobre cada uno de los creyentes, tomó posesión de sus vidas, de sus corazones, empezó a morar en cada creyente salvado y empezó a morar en la iglesia constituida por aquellos primeros discípulos. Y de esa manera se inauguró la iglesia de Cristo aquí sobre la tierra. La iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios, de modo que 14 nacionalidades presentes en aquel día en Jerusalén por la celebración de la fiesta de Pentecostés pudieron escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios. Y se alborotó el pueblo, y ellos llegaron a pensar que esta gente se había embriagado, que estaban borrachos. Y el apóstol Pedro se levantó acompañado de los otros apóstoles y les presentó la realidad de lo que había ocurrido. Y vamos a leer unos versículos llamativos en este capítulo para presentar nuestro mensaje. En primer lugar, en el capítulo 2 y el versículo 22 nos dice, ese es el apóstol Pedro que está hablando allá en Jerusalén a los que están en aquella ciudad atónitos viendo lo que ha acontecido. Ciudadanos todos de Israel, un país muy nombrado en estos días. Dice que el apóstol Pedro les dice a ellos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora vamos a leer el versículo 32. El versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 13. Dice lo siguiente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, amigos, en estas palabras del apóstol Pedro, de las cuales hemos extraído algunos versículos por razones de tiempo, nosotros podemos ver varias cosas que han ocurrido con el centro de este mensaje. El apóstol Pedro no se detiene a hablar de ningún otro personaje en este mundo. Él habla solamente acerca de Jesucristo, de Jesús, el Mesías, el Cristo. Y en el versículo 22, nosotros vemos que el apóstol, en primer lugar, dice a aquellos hombres: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta gente que estaba escuchando el mensaje del apóstol Pedro allí en Jerusalén, sabían que Jesucristo, que Jesús Nazareno, había estado entre ellos durante 3 años y medio desempeñando su ministerio y había hecho muchas señales, maravillas y prodigios. Por eso es que él les dice: como vosotros mismos sabéis. Ustedes saben de quién les estoy hablando. Ellos piensan que Jesucristo está muerto. Lo habían crucificado hacía más o menos 53 días, algo así, y lo habían sepultado. Y el dicho que se corrió entre toda la gente es que Jesucristo fue muerto, y muerto quedó. Y de que la tumba está vacía, bueno, los discípulos lo hurtaron y lo escondieron para hacer ver que había resucitado, pero él muerto quedó. Y el apóstol Pedro les está recordando: ustedes mismos saben que Jesucristo estuvo entre vosotros, haciendo señales, haciendo maravillas, haciendo prodigios entre vosotros de parte de Dios por medio de él. Y el versículo dice que fue un varón aprobado por Dios entre vosotros. Y las evidencias fueron aquellas señales, aquellos prodigios, aquellos bienes que el Señor hizo, sanando enfermos, liberando personas endemoniadas, restaurando la vista a los que estaban ciegos, haciendo caminar al que estaba paralítico, limpiando al que estaba leproso, etcétera, etcétera, y predicando el evangelio, diciendo a la gente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo habían visto aquellos hombres. Él había sido, dice la Escritura, aprobado por Dios. Cuando los israelitas celebraban la Pascua, recordando la noche en que fueron libertados del país de Egipto, donde eran esclavos, Dios les dio instrucciones por medio de Moisés de que el primer mes del año iba a ser ese mes en que ellos iban a celebrar la Pascua. Es como para nosotros el mes de enero. Y el primero de ese mes, el día 10 de ese mes, de ese primer mes del año, ellos debían tomar un cordero, escogerlo bien, que fuera macho, de 1 año, que fuese sin mancha, sin ningún defecto, y lo iban a guardar durante 4 días hasta el día 14, para someterlo a prueba, para que ellos se aseguraran de que el cordero cumplía con todos los requisitos de perfección, para entonces ser sacrificado y comida su carne como celebración de la liberación de Egipto. Esa fiesta se llamaba la Pascua. 4 días de prueba, de observación. El Señor Jesucristo entró en Jerusalén para ser entregado y muerto el día domingo, que el mundo religioso habitualmente llama el Domingo de Ramos. Y durante 4 días él estuvo siendo observado allí en el templo. Dice que por las noches regresaba, pero pasaba todo el día en el templo y siendo agredido
y siendo atacado y siendo cuestionado por los fariseos, por los religiosos de su tiempo, y él mostrando su enseñanza, pero allí estaba él siendo sometido a prueba. Y el último día de prueba, él fue llevado ante aquellos hombres que le hicieron preso y lo llevaron ante Pilato y lo escarnecieron y lo azotaron y lo burlaron hasta que más sometido a prueba y fue aprobado por Dios. En todo salió a la perfección, perfeccionado por aflicciones, y fue de esa manera constituido en el autor de la salvación de los creyentes. Probado, aprobado por Dios. Todo salió como era el requisito para el cordero que iba a ser sacrificado. Y aquel último día de esos 4 días de prueba, él fue muerto en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, fue sacrificado, fue muerto y fue sepultado. El apóstol Pedro dice, varón aprobado por Dios. Versículo 23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada ocurrió por casualidad. Esto había sido determinado por el Dios del cielo. Dios sabía que esto iba a acontecer. Y el Señor también sabía todo lo que iba a acontecer. Nada era por casualidad. Nada era por azar. Dios había determinado salvar al hombre. Había determinado proveer un cordero para que fuese sacrificado, para que llevase los pecados de la humanidad y para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y pone su confianza en Él como el Salvador, reciba la salvación y la vida eterna. Algo que estaba determinado por el Dios, algo que el Dios del cielo conocía y el mismo Señor Jesucristo también. Nada por casualidad. Varón aprobado por Dios y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero la escritura que hemos leído también, amigos, en el versículo 32, nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro está hablando más o menos 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Y él dice, nosotros somos testigos. En otra ocasión él dice, nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. El apóstol Pedro fue uno que fue al sepulcro vacío, entró y vio los lienzos puestos allí y el sudario y constató que esa tumba estaba vacía. Momentos antes los ángeles habían dicho a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y él iba a aparecerse a sus discípulos en el transcurso del día y durante los 40 días siguientes, con muchas pruebas indubitables que no dejan lugar a dudas, a los testigos que Dios había preparado de antemano para que dieran después testimonio de su resurrección. Y aquí tenemos a uno de esos testigos, el apóstol Pedro, diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, amigos, hermanos, el Señor Jesucristo ha probado, entregado, pero también resucitado. Pero seguimos leyendo. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está exaltado a la diestra de Dios. Esteban, cuando moría, tuvo la bendición de ver el cielo abierto y de ver al Señor Jesucristo de pie al lado del Padre. Exaltado, había completado la obra de la redención,
Había vencido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y ascendió a los cielos para ser exaltado y estar allá por encima de todo para llenarlo todo. Él está exaltado. Él está exaltado. Él no quedó humillado. Él vino a este mundo en humillación, ciertamente. Nació y no hubo lugar para él en el mesón. Tuvo que estar colocado en un pesebre. Y vivió en pobreza. No tenía, dijo él, lugar donde recostar su cabeza. Así vivió el Señor, en forma humilde. Pero ahora Él está exaltado en el cielo a la diestra del Padre, habiendo terminado su obra, habiendo resucitado de entre los muertos. Entonces, amigos, repasemos: aprobado, entregado, resucitado, exaltado. Pero seguimos leyendo. Capítulo 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La multitud de los judíos exigieron a Pilato, con un tremendo alboroto que cada vez era mayor, que el Señor fuese crucificado. Hemos visto que esto estaba determinado por el mismo Dios, de que Él fuese muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero aquí tenemos a estas gentes que están negando al Señor, entregándolo y pidiendo que sea crucificado. Pero dice que el Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesús. En el capítulo 17 de Juan, nosotros vemos que el Señor se reunió con sus discípulos la noche cuando iba a ser entregado. Y Él se levantó en oración. Y Él dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor, sabiendo todas las cosas, Él sabía que esa noche era la última que Él estaba con sus discípulos. De allí salió al huerto de Getsemaní con ellos. Y oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y la voluntad del Padre era que Él fuese a la cruz. Y Él estaba totalmente dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Él había venido a eso, a morir en la cruz del Calvario. Él no iba a entorpecer esa decisión. Él de sí mismo iba a entregar su vida con amor por la humanidad. Abrir sus brazos allí en la cruz del Calvario para ofrecer perdón a todo pecador arrepentido, para cargar los pecados de todo aquel que confía por la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero Él fue glorificado. Él ahí en ese aposento alto con sus discípulos, Él está pidiendo al Padre: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Y la Escritura nos dice por boca del apóstol Pedro que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. De manera, amigos, que cuando el apóstol Pedro está hablando a estas personas allí en Jerusalén acerca del Evangelio de Cristo, el Señor Jesucristo está exaltado, está glorificado. Él no está hablándoles acerca de uno que murió y quedó en el sepulcro, no. Él está hablando acerca de uno que ya está resucitado, uno que está exaltado, uno que está glorificado. No es cualquier persona, y Él es el Salvador del pecador que se arrepiente y pone su confianza en Él. Por eso es que el apóstol Pedro continúa su mensaje y él dice en el último versículo que hemos leído: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la necesidad del hombre. Esa es la necesidad tuya en esta noche si no tienes la salvación de tu alma. Que sean borrados tus pecados. La Biblia dice que tú, al igual que yo y todos los que estamos en este salón y todos los seres que han poblado y pueblan este mundo hasta ahora, somos pecadores delante de Dios. Dice la Escritura: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado.
Pero habemos pecadores salvados por la gracia del Señor y por su misericordia, no por ser mejores que nadie. Pero hay pecadores que todavía están perdidos en sus delitos y pecados y muertos para con Dios, y que caminan lenta o rápidamente hacia la condenación eterna en el infierno, a menos que sus pecados sean borrados. Y aquí está el apóstol Pedro rogando a aquellas personas, después de presentar estas verdades: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos, dar media vuelta. Estás caminando en aquella dirección hacia la condenación. Dios quiere que te detengas, consideres tu situación, pecador perdido, no salvado, rumbo a la condenación, te detengas, des media vuelta y comiences a caminar en dirección contraria, siguiendo al Señor Jesucristo, a este que fue aprobado por Dios, el que fue entregado, el que fue resucitado, el que fue exaltado y fue glorificado, a este Jesús que ahora está en el mismo cielo y está atento a aquel que abre su corazón para recibirlo como su único y suficiente Salvador. Ojalá que en esta noche tú comprendas la realidad de este ser tan glorioso como es el Señor Jesucristo, como es este Jesús Nazareno, que fue levantado entre los muertos, habiendo vencido a la muerte, al pecado y a Satanás, y fue exaltado y glorificado en los cielos, perfeccionado por aflicciones para ser el autor de la salvación. ¿Quieres tenerlo como tu Salvador personal y único desde esta noche? Reconoce tu condición, tu necesidad, abre el corazón a Cristo, deposita tu confianza en Él como Salvador, recíbele como Señor. Confía en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cargando con tus pecados, pero esa bendición podrá ser tuya únicamente si reconoces tu condición, le recibes como Salvador, depositas tu confianza en Él, y entonces tendrás la salvación de tu alma y comenzarás a caminar en una dirección contraria a la que traes, rumbo a la bendición de estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad cuando llegue el momento de partir. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Continuemos cantando 2 estrofas del himno 346, la primera y la segunda estrofa del 346. La segunda dice: por mí murió, oh cuánto le costó el redimirme de mi iniquidad, mas de la muerte el Salvador triunfó y ocupa ya el trono de la majestad. La primera y la segunda del 346. Jesús del cielo descendió para salvarme de la perdición. Qué grande amor así me desplegó, y ahora yo me gozo de su salvación. Yo le amo, sí le amo, porque Él me amó a mí, y quiero complacer a Cristo siempre aquí. Pronto murió, oh cuánto le costó el redimirme de mi iniquidad. Mas de la muerte el Salvador triunfó y ocupa ya el trono de la majestad. Yo le amo, sí le amo, porque Él me amó a mí, y quiero complacer a Cristo siempre aquí. Vamos a leer algunas
porciones de las Sagradas Escrituras que están relacionadas con el tiempo. Primero leamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer todo el texto desde el versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dos porciones más. Leamos primeramente en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Otra lectura más en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. La Escritura en muchas partes nos habla del tiempo y hay muchas expresiones relacionadas con él y hay muchos días en específico. Y es que, como dijo el sabio Salomón, todo tiene su tiempo y a cada cosa le llega su hora debajo del sol. Hay un tiempo para cada cosa. Él dice allí que hay momentos, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Pero él habla también que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Dios ha fijado un límite en la habitación de cada ser humano. Él ha prefijado los tiempos.
Así lo vemos mencionar al apóstol Pablo en aquel discurso que dio en el Areópago de Atenas. Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Y para su habitación en este mundo, Él ha prefijado un tiempo. Mire, usted tiene un tiempo, yo tengo un tiempo definido. Y un día tenemos que dar cuenta de qué hicimos con ese tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho? De hecho, Salomón, que es el que citamos primero, él dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que es el todo del hombre. Quiere decir que después que él reflexiona acerca de la vida, porque él hace una serie de reflexiones ahí en el libro de Eclesiastés de todas las cosas que suceden debajo del sol. Todo lo que sucede en la vida de la humanidad, de cada ser humano. Y él dice incluso que no hay nada nuevo. Si usted se pone a detallar la esencia de la vida humana, no hay nada nuevo. Ha cambiado la tecnología, han cambiado las modas, tal vez hay más comodidad y una cantidad de cosas, pero la esencia básica de la vida es la misma. ¿Qué es lo que hace cada ser humano? Buscar refugio, buscar vestido, buscar alimentarse, salud. Siempre es lo mismo. Busca afecto, relacionarse con otros, busca amor. Y a través de las edades ha sido siempre lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Y es que aún los conflictos de la sociedad siguen siendo los mismos. ¿Por qué pelean los hombres? ¿Por tierra? ¿Por dinero? ¿Por malos entendidos? ¿Por qué son las guerras? Por lo mismo. Y pasan las edades y pasan los tiempos y todo es igual, como dice Salomón. Que antes peleaban con espadas, con lanzas, y ahora es con una guerra biológica y con armas de destrucción masiva y una cantidad de cosas más, y tienen más tecnología. Pero ¿cuál es el fin? Dar muerte al enemigo. Es lo mismo. Es lo mismo. Todo es igual. Pero ¿sabe usted también que ha sido igual a través de las edades? El amor de Dios para llamar al hombre. Está perdido en su pecado. Y Dios ha venido tratando con el ser humano. Y le ha venido buscando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que está por delante el día de la ira y del justo juicio de Dios. En el libro del profeta Joel, él nos habla de un día grande y espantoso. El día grande y espantoso de Jehová. Mire, hay un día en que Dios viene a juzgar al mundo. Y algunos, cuando uno habla acerca de la venida del Señor, como dice el mismo apóstol Pedro en su segunda carta universal, dice que hay algunos burladores que la tienen por tardanza. Pero no es que el Señor está tardando. No es que el Señor ha descuidado el hecho de que Él viene a juzgar y a poner orden en todas las cosas y a cumplir cabalmente lo que Él ha dicho en su palabra. En ninguna manera. Él explica allí que lo que pasa es que Él es paciente. ¿Y sabe por qué es paciente? Porque le ama a usted y porque no quiere que usted se pierda. Y le está dando oportunidad a usted para que crea. ¿Sabe qué se necesita para que el Señor venga a buscar a su pueblo y después de esto empezar a desplegar sus juicios contra el pecado?
contra este mundo en maldición? Nada. Solo su misericordia, porque Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Lo único que lo detiene es que todavía le está dando oportunidad a usted para que sea salvo. Eso es lo único que lo detiene. La maldad va en creciente y está llegando a un colmo. Cómo la sociedad se va corrompiendo. Mire, cosas que antes los seres humanos hacían en privado con vergüenza, ahora lo hacen públicamente con toda desfachatez, desvergonzadamente. Ya se habla del pecado hasta alardeándose de él. El mundo sumergido en maldad. Y así dice la Escritura, que es el ambiente en el cual el Señor viene a establecer su juicio. Quiere decir que ya está todo servido. Todo está servido. Lo único que al presente detiene al Señor para venir a establecer ese juicio es su amor. Es su amor. Su misericordia. Él es paciente. Él es paciente. Él es paciente para con usted. Mire, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Las ha enumerado tal vez? Es probable que no, pero estamos seguros que no es esta la primera vez que Dios está tratando con usted. Muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas, a través de distintos mensajeros, a través de distintos instrumentos. Dios ha venido tratando con usted, aún a través de vivencias mismas que usted haya podido tener. Y Dios le ha venido llamando con cuerdas de amor, atrayendo su atención. Fíjense que el apóstol Pablo, donde leíamos allí en el discurso que él dio en Atenas, él habla de que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia del pecador. Puede ser que alguien haya ignorado su situación real delante de Dios. Hay muchos que durante mucho tiempo llegan a creer que son buenos, porque llevan una vida honrada y tienen una buena crianza y les enseñan a ser honestos, a ser buenos vecinos, buenos hijos, gente educada, que está escaseando también. A veces uno llega a un sitio que uno dice buenos días y lo ven así como raro. Este da los buenos días. Y ya la gente hasta ese nivel de educación ha perdido. Pero hay otros que no, siguen siendo unas personas muy educadas, muy serias, amables. Y creen que con eso basta. Y algunos, como aparece acá en el preciso, que es el preciso caso que tenemos aquí, que son muy religiosos. Pero el apóstol está demostrando que nada de eso basta. Nada de eso basta. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. Hay pecado. En la presencia de Dios no puede habitar nada que tenga pecado. No, pero es que tal vez alguno más consciente dice, los míos son pocos y no son tan grandes, no son tan escandalosos, pero son pecados. Y delante de Dios no puede habitar nada inmundo que tenga pecado. En su magnífica santidad, nada que no esté a ese nivel puede entrar en su presencia. Y lo peor para el pecador es que no puede hacer absolutamente nada que no esté manchado por su pecado.
Dice el mismo Dios a través de sus profetas que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Están manchadas por el pecado. Nada que podamos hacer. Quiere decir que ni siquiera el hecho de llevar una vida religiosa sirve. Y dígame si es una vida religiosa como la que está planteada aquí, basada en idolatría. Peor todavía, porque Dios dice que para Él la idolatría le es abominable. Abominables idolatrías. Pero aun cuando sus pecados sean pocos o sean muchos, aun cuando aquellos que se creen que no se han sumergido en las profundidades del pecado, o aquellos que creen, porque hay otros que es que llegan a una posición donde creen es que yo he sido tan malo que ya yo no tengo perdón. Entonces entramos en el otro punto. Hay uno que es que dice, yo no merezco, pero es que todos merecemos el infierno, todos hemos pecado. Pero hay otros que es que dicen que ya no tienen forma. Mire, aquí dice la Escritura, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Él quiere pasar por alto todo eso. Ponerlo a un lado. Si usted está dispuesto, dispuesta a venir al encuentro con Él. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y aquí dice, manda. ¿Manda a quién? A todos los seres humanos. Ese mensaje directo a usted. Está hablándole a usted. Él le manda. Hoy, si usted ya ha entendido con claridad, efectivamente yo necesito la salvación. Y como el hermano Oseas nos explicaba, la obra de Cristo es la única obra que satisface las demandas de Dios para salvar al pecador. ¿Por qué? Porque Él sí era sin pecado, perfecto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y Dios lo hizo más sublime que los cielos. Él sí llena las expectativas de Dios. Y aún siendo inocente, Él se ofreció a sí mismo para pagar mi deuda, tu deuda, allí en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué había que hacer para poder pagar las demandas de Dios por causa del pecado? La muerte. Y Él murió allí en la cruz. Y como hemos escuchado, al tercer día resucitó para dar claridad a este mundo que Dios aceptó la obra que Él hizo en la cruz. Hay muchas razones de la resurrección, esa es una. La otra era que era imposible, como dice el apóstol Pedro ahí en el discurso que se leyó, que le retuviese la muerte. Pero a los efectos de lo que estamos tratando, Él, al salir de la tumba, ascender a los cielos y sentarse en la majestad de las alturas, Dios estaba diciendo, yo acepto esa obra, esa sí la acepto. Y todo aquel que se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entonces cambia de ser un pecador perdido a un hombre redimido, a una mujer salvada por la sangre del Cordero, santificados en Él. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que Dios manda. En esta noche Él le manda que se arrepienta y que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Dice allí, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué contundente.
Qué grande y majestuosa es la obra del Señor, el alcance de Él, toda la humanidad. Mire, si desde que existe la humanidad hasta que termine, todos los hombres y las mujeres estuvieran dispuestos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, allí hay provisión para salvar a toda la humanidad. Pero ¿sabe usted? No leímos cómo terminó la historia y allí muchos se fueron y no creyeron. No aceptaron el mensaje. Dice que hubo unos que sí creyeron. Hubo unos que sí. Mire, esa es la realidad de la humanidad. Hay unos que escuchan, que abren su oído, el oído de su corazón, y aceptan su condición, y se humillan a los pies de la cruz, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, y obtienen salvación y vida eterna. Pero hay otros que le rechazan. Hay otros que le rechazan. Bueno, dice que para esos Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El tiempo que tenemos por delante. Comúnmente vemos en las redes sociales, sobre todo, y incluso a veces conversando con algunas personas que dicen la expresión, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y sabe cuál es el tiempo perfecto para usted de parte de Dios? El día de hoy para salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allí en la carta a los Corintios. El tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Es Dios hablando al hombre. Mire, si usted en esta noche se arrepiente, Él le dice, en tiempo aceptable te he oído. Mire, la oportunidad de salvación no siempre estará presente. Y eso es lo que después Él detalla. He aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Cuál es este tiempo aceptable en el cual Dios está dispuesto a oírle a usted diciéndole, estoy arrepentido, arrepentida de mi pecado y quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador? Ese tiempo aceptable en el cual Dios está esperando escuchar que usted clame por salvación es hoy. No es otro. En tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. La mano de Dios extendida hacia usted para salvarle de la perdición eterna. Mire, si usted pudiera por algún momento entender el peligro en que se encuentra. Perdición eterna. El infierno está por delante para el pobre pecador y Él hoy le da la oferta de salvación. En tiempo aceptable te he oído. Por eso es que el día más glorioso de un ser humano es cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. Pregúntele a cualquiera si hay un día más glorioso y esplendente de su vida. Y el otro día glorioso es el que está por delante cuando estemos con Él en gloria por la eternidad. Pero hasta el día de hoy, para un creyente, no hay día más magnífico que el día que a los pies de la cruz dejó el pecado. Él me salvó. Pude escuchar la voz de Él y le recibí como mi Salvador. ¡Qué día glorioso! El día de la salvación. Mire, para usted, ese día es hoy. Ese día es hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Y sabe por qué es hoy? Porque no hay seguridad de que usted mañana esté en este mundo. Nadie se lo puede asegurar. Nadie le puede dar a usted seguridad de que usted mañana tenga oportunidad de ser salvo.
Nadie le puede decir a usted con seguridad, no, déjelo para la próxima semana. Mire, nosotros estuvimos predicando hace unos años allí en la Vía Santana. Semanas tras semana predicando. Y se le invitaba a un hombre que vivía por allí cerca de donde se predicaba. Él manifestaba, en cualquier momento vamos. Sí, yo quiero ir, vamos a ver cuándo vamos. Pero un día decidió ir. Y después que escuchó aquel mensaje glorioso del Evangelio, él comprendió su situación y dijo, sí, yo tengo que recibir a Cristo. Y les dijo a los hermanos, mire, búsqueme la próxima semana porque yo necesito creer y yo quiero seguir escuchando y yo quiero la próxima semana volver a escuchar el mensaje porque yo necesito creer. ¿Sabe usted? A la siguiente semana fueron a buscar a aquel hombre y el hombre ya no estaba. El día siguiente lo estaban velando porque había muerto de un infarto. No hubo otro día. No hubo otro día. Aquí vimos cuando el desastre, la catástrofe, aquí en Amuay, una familia muy contenta que venía de allá de Oriente, del estado Bolívar. Tomaron unas fotos allí en Los Médanos y felices y contentos venían a pasar unas vacaciones aquí. Esa misma noche se durmieron tal vez con todo el ánimo de pararse muy temprano para salir a pasear, ir a la playa, quién sabe qué cuántas cosas tenían con planes para disfrutar sus vacaciones, pero no abrieron los ojos porque esa madrugada pasaron a la eternidad por aquella catástrofe. No hay seguridad para que usted deje pasar el día de hoy sin ser salvo. No le podemos asegurar que usted tenga otra oportunidad. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pero también hemos leído de otro día. Allí el apóstol Pablo a los romanos nos habla de otro día, del cual ya hemos hecho mención. Él dice allí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un día de la ira. Si hoy Dios para usted tiene el día de salvación, por delante está el día de la ira, para aquellos que rechazan el día de salvación. Aquellos que dejan pasar esta oportunidad, tienen por delante, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, el día de la ira. Y como hemos citado a Joel, el día grande y espantoso de Jehová. Viene el juicio sobre este mundo. Es terrible lo que está presentado en las Escrituras para este mundo. El juicio viene. Y aquellos que rechazan la oferta de salvación hoy tendrán que pasar por ese día de la ira. Rogamos que usted no sea de esos, sino de los que hoy acepten el día de salvación, la oferta de salvación de Dios. Como dice allí mismo el apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que Él prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Te damos las gracias por la paciencia que has tenido con el pobre pecador. Te damos las gracias por tu misericordia extendida hasta el día de hoy. Y pedimos por aquellos que escuchan, que han escuchado el mensaje, que tu palabra obre, que tu Santo Espíritu la use para convencerles de pecado, de justicia y de juicio.
que sus corazones sean enternecidos y reciban la palabra para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Te damos las gracias por esta nueva oportunidad de salvación y al salir pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes del mal. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 88. El himno 88 dice: Oh hombre, tu Dios de su gloria te llama, con dulces acentos de su corazón. Escucha la voz que del cielo proclama, que hoy solamente es el día del perdón. La última dice: más tarde el Señor traerá para juicio delante del trono al ruin pecador. Entonces no es tiempo de huir del suplicio, pues hoy solamente es el día del perdón. Cantemos todo el himno número 88 y luego escucharemos algunos anuncios. Hombre, tu Dios de su gloria te llama, con dulces acentos de su corazón. Escucha la voz que en el cielo proclama, que hoy solamente es el día del perdón. Que hoy solamente es el día del perdón. Que hoy solamente es el día del perdón. Su corazón lleno de tierno cuidado, de lejos conoce tu gran rebelión. Allí en rescate por todos ha dado, mas hoy solamente es el día del perdón. Pues hoy solamente el día del perdón. Pues hoy solamente es el día del perdón. Si tú le rechazas, Él ha de dejarte, y no te valdrá de Jesús rico don. Acéptale, amigo, si quieres salvarte, pues hoy solamente es el día del perdón. Pues hoy solamente es el día del perdón. Pues hoy solamente es el día del perdón. Más tarde el Señor traerá para juicio delante del trono al ruin pecador. Entonces no es tiempo de huir del suplicio, pues hoy solamente es el día del perdón. Pues hoy solamente es el día del perdón. Pues hoy solamente es el día del perdón.